Era la época del presidente masón Julio César Turbay Ayala y caminaba por la ciudad de Barranquilla cuando vino a mi mente la idea de crear un cuento, indagar en este género, de la poesía al género menor llamado cuento. Y entonces cuando concibo la idea al recordar aquellos velorios de los años de la época del presidente masón Julio César Turbay Ayala, fue en esa época en que empecé a recordar el año de 1963, donde quizás fue el primer sepelio que pudo ver el niño en su barrio, y era el de su padre. Y ahí nació la idea de cuentos de velorio ahora que estoy adulto. Pero sin embargo el tema que me acontece hoy es decirle que la fe de hoy en día no la podemos estar confundiendo con la fe de Daniel. Usted puede ser muy sabio pragmáticamente o de escuchar y repetir como loro que la Biblia dice, que no sé qué, que pito y flauta, pero que hay muchos libros sagrados y todos los libros sagrados se respetan desde que nació la escritura en Egipto, cuando comienza la civilización debido a la escritura, pero que ella nació muchos antes en la antigua Persia, en la antigua Mesopotamia, posiblemente con los sumerios, y después penetra con los filisteos a la franja de Gaza, de donde proviene el Goliat, pero que en aquella época era un montículo, una parte sur del mar Mediterráneo que no tenía habitantes, y ahí posiblemente los ultramarinos de Grecia, que venían de Fenicia y navegaban en ultramar, en el mar Mediterráneo. De esos fenicios es donde viene la palabra filisteo, que se posesionan en Gaza y son uno de los grandes enemigos que aparecen con el famoso Goliat y el rey David, pero que ellos tuvieron muchas contiendas antes de eso. De tal manera que el velorista, que es mi próximo cuento, y que he titulado ¿Por qué la Biblia es negra? ¿Y por qué no podemos confundir? Que todo el mundo sigue hablando y tocando el tema de Daniel. Daniel pertenece a los libros hagiógrafos. Los libros hagiógrafos son libros de dudosa credibilidad, sea porque están escritos antes de las cosas y puestos en la Biblia después de los acontecimientos, o sea porque forman parte de una literatura que se conoce como la literatura judía. Y la literatura judía nos dice, cuando vemos, por ejemplo, yo que soy graduado en teología laica y con diplomado y cuando estudio una ciencia que se llama la ciencia de Cristo, vemos que las trompetas que habla el Apocalipsis eran normales y lo utilizaban los vigías y los atalayas en muchas culturas, porque la trompeta no es solamente del Apocalipsis, ellas tienen un significado, y entonces que viene que el ángel la toca, que tal, que Cristo viene pronto, pero si Cristo viene y va a haber un terremoto y se va a morir media humanidad y se van a salvar los cuantos religiosos que, como sepulcros lavados que somos, no tenemos la santidad en el estómago. Ahí entra la gastronomía judía, porque el libro de la Biblia está lleno de gastronomía, de leyes, de literatura, de metáfora, de parábola, de hiperbotones, de hipérbole, de retruécanos, etcétera, etcétera, de paralelogramos. Y entonces viene una persona hoy en día y está confundiendo la fe de ahora siglo XXI con la fe de Daniel, cuando solamente existían, si acaso, algunos cuantos burritos por ahí. Pero hoy en época de aviones, en época de trenes y en época de autos de toda clase, europeos, italianos, rusos, Volkswagen, norteamericanos, Ford, Chevrolet, etcétera, etcétera, no podemos estar diciendo con usted, porque se sabe unos versículos de la Biblia, usted tiene la misma fe de Daniel. Y para que usted demuestre eso, tendría que también aceptar que yo lo metiera en el mismo horno ardiente. En el mismo horno ardiente donde metieron a Daniel, para ver si usted, que anda mencionando mucho este libro desde su púlpito, puede resistir
Si a muchas veces con una gotica de agua caliente del mondongo que está haciendo ahí, que compró en la Olímpica, y empieza a cocinarlo y chilla, vamos a ver si resiste. Y entonces yo diría, usted tiene fe, pero hoy estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, la fe ha cambiado. Y no podemos ya estar viendo la fe desde el punto de vista de Daniel, que entre otras cosas en su cultura y su gastronomía, esos hombres del ayer eran santos, santas del estómago. Ahí está Juan el Bautista. No había mucho que comer, se alimentaba de langosta. Yo no tengo que comer y estoy en el monte, me alimento de tierrelita y tomo agua del lago donde estoy bautizando. Y así por el estilo. Pero hoy en día usted tiene que abrir la pluma y tiene que pagar el recibo. Entonces yo no sé, cuando veo estas cosas y la fe, yo me di cuenta que Dios no paga el recibo de luz. Dios hizo los astros luminosos y el sol. De pronto los hombres sí empiecen a cobrar ahorita, y ya deben de estar cobrando lo que se conoce como la energía solar, panales para darle luz a una granja, etc. Llega un momento en que pagarán sus recibos también. Pero Dios no necesita pagar luz ni agua, porque los mares y los ríos y todo eso son de Él. Por lo tanto, cuando vemos por qué la Biblia es negra, tiene que tener una causa o un porqué, que es muy diferente a la Biblia que tienen hoy en día y que andan con ella bajo el brazo, y que yo mismo la he llevado bajo el brazo, pero no me doy cuenta que muchas veces, el otro día me regalaron una Biblia de una secta religiosa, teniendo, secta religiosa. Jesús no tuvo secta religiosa. Fue el iniciador de los nazareos, que ya provenía de otros mucho más antiguos, Sansón, etcétera, etcétera, que eran nazareos, que es diferente a que nacieron en Nazaret. No creó una iglesia de hermanos separados, de un grupito por allá con un nombre, otro grupito por acá. Por eso que hablo que cuando yo pienso el velorista, lo sitúo, que empiezo a pensarlo en la época del presidente masón en Colombia, César Turbay Ayala. Y empiezo a recordar allá los años 63, cuando vi el primer muerto, y que era precisamente mi padre. El primer muerto que vi en el barrio, un barrio de calles anchas y de arena, y de palos de matarratones, y que su cadáver fue llevado en hombros por los amigos que le amaban, los seres que le querían, y que las mismas putas de la montaña, esa que quedaba a unos 20 metros de mi casita, donde murió mi padre, don Pedro, no lo vayan a confundir con Pedro de Simón, don Pedro, mandó por una semana que las putas no atendieran a nadie y no hubiera el traganique, donde se le metía una monedita y salía el disco de Alcia Costa y del otro y del otro. Y no va a haber, ustedes van a bailar esta noche y no se va a atender a nadie. Una semana en silencio duraron los bares cercanos al sepelio. Era cuando se respetaba a los difuntos. Y por eso Egipto una vez tuvo un libro que se conoció como el libro sagrado de los muertos. Y en China, las conversaciones de Confucio. Y muchos miles de años antes de que llegaron los españoles, aquí estuvo el libro de los mayas. Y así por el estilo han visto muchos libros sagrados. La Biblia es negra y debe ser negra por algo. Y se lo voy a explicar por qué. En mi libro, El Velorista, que recojo como género literario junto con El día que me comí un gallo fino y La muerte nace en el acordeón, será mi próximo libro, que ya lo tengo aquí en manuscrito y que solamente espera el apoyo económico o la forma en que yo consiga algún dinero, que lo haré con mi propio esfuerzo, para editarlo o elaborarlo y explotarlo. Entonces, aquí dice que a finales de julio, en mi libro El Velorista, a finales de julio del 2008, entre el 25 y el 28, crié este cuento. Sentí de repente la necesidad de escribir. Casi siempre escribo algo, frases, pensamientos, fases ideológicas, reflexiones, pero tenía 2 meses que no escribía nada en ningún género.
Entonces concebí la idea de escribir en el cuento literario y así nació El Velorista, el día que me comí un gallo fino, que ya para YouTube presenté algunos, lo adecué a algunos 4 capítulos, ahí en forma sintetizada. Pero El Velorista, que también va a estar junto con La Sangre en el Acordeón, en mi próximo libro, voy a meter esos 3 cuentos, me hace pensar, y después de estudiar las Sagradas Escrituras, porque usted no solo porque repite como loro después que las águilas hacen silencio, me va a decir ahora que su Biblia, que parece un carnaval, así sea la de los judíos, o la Biblia hebrea, judío-cristiana o hebrea, o la Biblia de Jerusalén. No creo que sea, si la tienen los judíos, igualita, llena de pintura por todos lados como máscaras de carnaval, porque usan los separadores de todos colores para que no se les olvide los versículos que van a tocar, entonces la rayan, y al ser un libro sagrado, con ese poco de rayones ya deja de ser sagrado y se convierte en una máscara de carnaval. Pero la Biblia realmente es negra, porque yo no creo que un pueblo históricamente que ha sentido los embastes de los imperios bajo los que ha estado expuesto y dominado durante 40, 50, 30, 20, 10 años, como ha sido el pueblo santo de Israel, y que ha visto que los armamentos de guerra de la antigüedad, en la época bíblica, en la época en que todavía no se había escrito nada sobre la Biblia, pero que ellos vivían esa realidad y que guardaron en sus libros de tradición en tradición hasta que llega alguien y se atreve a escribir, como fue Moisés. Ese pueblo nos narra históricamente en la Biblia su pensamiento, su creencia, su sabiduría, sus proverbios, su forma de interpretar el mundo, y por lo tanto sus sacerdotes vestían de negro. Y al vestir de negro, su Biblia solamente podría ser negra. Negra porque sencillamente, después que un pueblo siente que sus gentes son masacradas, mujeres, niños, ancianos, por otro pueblo, se llenan de lamentación, que esta palabra no está en el lenguaje hebreo, no existe. Es una palabra en latín que colocaron para escribir el libro de Lamentaciones en las Biblias acá de Occidente. Ellos se rasgaban la ropa y expresaban su dolor con llanto, porque ¿qué más puede ser cuando vemos a un padre, a una madre, a un hijo, a unos primos, a unos nietos apacharrados por gigantescos elefantes y por toda una caterva de bárbaros de un ejército imperial opuesto, y que arrasa con nuestra ciudad y con nuestra cultura, y arrasa con nuestros niños y nuestras mujeres en cintas, y las aplastan los elefantes, y las aplastan los caballos, y los incendian y los masacran? Ese libro de Lamentaciones ellos lo expresaban con el dolor y el llanto. La palabra lamentación de la Biblia proviene del idioma latín. Y entonces, si ese pueblo está sufriendo y ha sido masacrado y hay llanto y dolor, una vez tras otra, de imperio en imperio, de suerte en suerte, no puede más que concebir la idea que su Dios tiene que ser más fuerte y más poderoso y más firme que aquellos criminales que la arrasan de época en época. Y que siempre lo mismo, ven sus hijos estrellados contra las paredes, ven sus mujeres mancilladas, ultrajadas y asesinadas a espada o con las armas sofisticadas de los imperios. Y ese pueblo que no se atreve a matar a otro nacional judío se ve obligado a estar sujeto a las leyes extranjeras. Y por eso pasan al Mesías de una parte a otra. Llévaselo a Caifás. Caifás entrégaselo a los romanos. Romano entrégaselo a Pilato. Y todavía no existe un Juan que escriba sobre trompetas de Apocalipsis. Primero porque
todavía no ha escrito nada. Escribe Apocalipsis cuando ya tiene casi 100 años, 99 años. Entonces empieza a recordar un poco, está en su letra como escritor. Bueno, quiero que me entiendan este pedacito. Por lo tanto, ¿de qué otro color podría ser mi libro? Sino de luto. Como visten nuestros sacerdotes. Y por eso relaciono en mi cuento, el velorista, el color de la Biblia negro. Hoy en día hay Biblia roja, liberales, así como la cachucha esta, draconianos que están en el mismo Vaticano dentro. Existen Biblias alborotadoras de alegría y de desorden en una iglesita, una recocha que es abierta por manos sucias y que hablan de tener los poderes de Daniel en fe cuando estamos en el siglo XXI, pero no se dan cuenta que Daniel no tiene el estómago lleno de las carnes rojas que vende la Olímpica, los supermercados, que son carnes podridas, que le echan colorantes para que aparezcan los chorizos y aparezcan todas esas cosas que tanto le gustó a usted antes de ser bíblico y que todavía le sigue gustando y mete en la canasta familiar. Y ahora va a decir que tiene la fe de Daniel. Una fe que la gastronomía judía no come. Las butifarras que a usted le gusta de Soledad con carnes de cerdo y los chorizos con carnes podridas en las bodegas de las Olímpicas y de los supermercados. ¿A usted le gusta todo eso frito? ¿Le gusta irse al mercado de Barranquilla donde venden las lisas mosqueadas? Donde dejan sus materias fecales y nacen parásitos y usted se las come. ¿Y va usted a compararse ahora con el estómago de Daniel? Por eso es que él rechaza las comidas y los manjares que Nabucodonosor le ofrece. Y esa era la fe de antes. Así que usted, porque se sabe unos versículos bíblicos, no me venga a hablar de fe ahora en el siglo XXI, porque la fe en el siglo XXI ha cambiado. Ya no es la fe de Daniel, ya no es la fe de los de ayer, de Jesús. Ahora la fe está que usted tiene que salir para el trabajo y tiene que tener fe de que va a conseguir un trabajo. Correr la vía porque viene un carro a toda velocidad, viene un mototaxista marihuanao, viene un ratero a robarlo y a atracarlo y a apuñalearlo. Y entonces la fe, hoy en día que no le pase nada, es totalmente distinta. Por eso es que hay Biblias que parecen un carnaval de tanta pintura por dentro. Marcadores, resaltadores. Y la llevan bajo el sobaco lleno de grajo día y noche. Por lo tanto, el libro sagrado, que es negro de los judíos, que debe ser negro si no lo tienen, y el libro de Lamentaciones, que es en latín, ellos se rasgaban la ropa y decían gritos de dolor. Y entonces en sus 22 versículos, en los 3 capítulos que tiene, que son 66 porque están repetidos, ellos, el alfabeto, ellos expresan el dolor así, con realidad, porque lo vivieron. Usted no ha vivido nada de eso. Usted dejó hace poco de salir del antro, de la prostitución, de la drogadicción, del embuste. Y ahora dice que porque se sabe 5 versículos o 10 de la Biblia, tiene la fe de Daniel. Mentira de Satanás el diablo. Porque son culturas diferentes. Porque Dios no paga recibo de luz porque es el dueño del sol. Ni tampoco le llegan recibos de agua. Que usted quiera tener una buena mansión y pagar recibos caros de luz y agua porque tiene todo aparato tecnológico y se lo pague otro, ya es otra cuestión. Por lo tanto, usted está hablando con el profesor Robinson Ferreira. Y les voy a hablar realmente de lo que fueron las famosas trompetas del Apocalipsis. En próximas clases, si se mantiene conmigo en los estudios de Ciencias de Cristo, de la cual soy graduado, pero que no es tanto los conocimientos pragmáticos
y literario que aprendemos en esta asignatura, sino la inspiración que Dios da o me da para expresarle lo que le expreso. Continuaremos con el profesor Robinson.